Hola a todos, mi nombre es Rocío Vicente y hoy voy a hablarles acerca de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicología es la ciencia que estudia la comunicación en sus diferentes medios, técnicas y sistemas. Una de las leyes de la comunicología es imposible no comunicarse. Esto quiere decir que la comunicación se establece de diferentes maneras y no solo por medio del lenguaje. Por ejemplo, cuando un conferenciante está hablando, aunque su auditoría no responda verbalmente, él recibe una serie de datos acerca de sus discursos, ya que los oyentes emiten diversas señales no verbales que el conferenciante puede interpretar. Si los oyentes se mueven de manera inquietante, tosen o bostezan, eso comunica falta de interés o aburrimiento. Si los oyentes hacen un silencio notable de manera repentina, eso suele comunicar que están sorprendidos o conmovidos, y si los oyentes están mirando fijamente a aquella persona que está hablando o anotan con rapidez, eso comunica interés. Los gestos, la mirada y el silencio son elementos no verbales que producen comunicación por sí mismos o están presentes en la comunicación verbal. De la llamada comunicación no verbal, lo que resulta interesante es que su código no es universal, sino cultural. Esto quiere decir que los gestos corporales, los movimientos, los silencios y las expresiones faciales son señales distintas para diferentes culturas. Por ejemplo, el movimiento de manos y brazos al hablar resulta natural en las culturas latinas y extraño en las culturas anglosajonas. El siguiente gesto para las culturas anglosajonas significa está bien o estoy de acuerdo, y para la cultura del sur de Francia significa cero o está mal o no vale nada. Lo mismo ocurre con el silencio. Para los brasileños, mantener el silencio ante un requerimiento equivale a una negativa, y por otro lado, como todos conocemos el refrán español, el que calla otorga, este le atribuye al silencio el valor de asentimiento. Además, forma parte del sistema comunicativo no verbal las distancias que establecen los interlocutores. Por ejemplo, una cierta proximidad es considerada como apropiada para las culturas latinas, y a su vez puede ser considerada como invasora o incluso hasta agresiva para las culturas anglosajonas. Además, y esto podemos experimentarlo todos en la vida cotidiana, dentro de una misma sociedad, la distancia conveniente varía dependiendo de la situación en la que hablan el emisor y el receptor. Por ejemplo, la distancia es corta dependiendo o según los diferentes grados de intimidad, y es mayor si los interlocutores se desconocen o si bien tienen distinto estatus, ya sea profesional, social o diferente jerarquía laboral. Bueno, todas estas explicaciones acerca de estos elementos comunicativos no verbales conducen a demostrar que existen una serie de comportamientos sociales ligados a la comunicación, dentro de la cual lo lingüístico es un subsistema. La idea no es oponer la comunicación verbal con la comunicación no verbal, sino que es poder entender que la comunicación integra múltiples comportamientos, como lo son, por ejemplo, la palabra, como lo es la mirada, como lo es el gesto y la mímica, como lo son los espacios interindividuales, como también lo son todas aquellas reglas sociales de la utilización del lenguaje, según sería el interlocutor, el tema, el lugar, la relación con el interlocutor. Entonces, todos estos comportamientos forman parte de tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal, y a su vez son interdependientes de la situación comunicativa o contexto. A su vez, esta situación comunicativa está constituida por las personas, el asunto, el lugar y el momento. Bueno, analicemos o hablemos rápidamente de estos componentes. Por un lado, el ítem de las personas abarca factores o varios factores, tanto los factores psíquicos
y relacionales, los factores sociales, como también los factores lingüísticos y cognitivos. Y por otro lado, los ítems de el lugar y el momento abarcan factores situacionales.